Bueno, entonces, muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan David Gil López. Hoy les voy a estar hablando un poquito de cómo enfrentarse a entrevistas técnicas, sobre todo en el tema relacionado con roles de datos, o sea, data science, machine learning, data engineering, data analytics, ¿cierto? Y más o menos qué cosas tienen que tener ustedes en cuenta al momento de presentar estas entrevistas, ¿cierto? Y voy a hablar también un poco de la estructura de estas entrevistas en general. Entonces, ¿qué vamos a cubrir hoy? Voy a hablar un poquito sobre mí, no me voy a tener mucho en esa parte. Voy a hablar un poco, una sección que le quise llamar una serie de sucesos desafortunados, que básicamente son esas cosas o todo ese conjunto de cosas que pueden salir, digamos, no muy bien en el contexto de una entrevista técnica. Luego de eso les voy a hablar un poquito de, en general, cómo es una entrevista técnica estándar en la industria hoy en día. Luego de eso les voy a hablar un poco de cuáles son los tips, ¿cierto?, que ustedes deben tener en cuenta en cada una de las etapas de esas entrevistas técnicas. Luego les voy a hablar un poco de algo que me parece interesante, y eso ya llegando al final, es como qué esperan los entrevistadores dependiendo del nivel de seniority de cada persona, ¿cierto? Al momento de hacer una entrevista técnica. Y al final espero poder que crucemos algunas preguntas, que discutamos un poco alrededor de lo que hablamos hoy, ¿cierto? Y más que contento de responder cualquier pregunta que ustedes tengan con respecto a este tema. Wanda, antes de que continuemos y que Sí. menciones el Q&A, les quiero recordar que aquí en la parte inferior de la pantalla tienen la sección de Q&A o también pueden compartir preguntas en el chat o quienes estén en JUA también tienen su sección de Q&A. Adelante. Excelente. Excelente. Muchas gracias, Jaime, por la aclaración. Perfecto. Sobre mí, hablarles un poco de mí. Soy máster en Computer Science de la Universidad Tecnológica de Pereira. Tengo 8 años de experiencia trabajando con Machine Learning y Software Engineering en general. Hace 4 años, casi 4 años, estoy trabajando con Factor en diferentes proyectos relacionados con data y participado muy activamente del proceso de vetting o el proceso de recruiting de nuestra empresa, ¿cierto? Entrevistando candidatos de muchos tipos, de diferentes niveles de seniority. Y bueno, y cuando no estoy acá entrevistando gente o trabajando en proyectos de Machine Learning, estoy practicando artes marciales, específicamente Muay Thai y Jiu-Jitsu brasilero, que es algo que me gusta mucho. Genial. Entonces, quiero hablar primero, como les había dicho, como quería introducir esto como, como la primera sección de hablar como de serio de algunos sucesos desafortunados o no muy buenos que nos pasan a todos en las entrevistas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué quiero empezar con esto? Porque quiero que la mayoría de ustedes que están en este, digamos, en este webinar o en esta conferencia hagan el proceso de introspección y miren a ver si de pronto se pueden relacionar con algunas de esas cosas que yo he visto en mi experiencia que pasan, ¿cierto? Y que pueden jugarle en contra de una persona cuando está en un proceso de entrevista, ¿cierto? Entonces, empecemos con el primero, y yo creo que este no es un secreto para nadie. Llegar tarde a la entrevista, ¿cierto? Ustedes no se imaginan, uno pensaría que es algo muy obvio, pero muchas veces sucede. Sucede que en procesos de entrevista hay personas que, en mi caso, se han demorado hasta 10 o 15 minutos en presentarse, ¿cierto? Entonces, ustedes no se imaginan eso, digamos, lo poco respetuoso que puede ser para una persona. Y obviamente yo entiendo que ustedes a veces tienen otros trabajos, tienen reuniones, surgen cosas de último minuto, ¿cierto? Y eso es totalmente entendible. Pero obviamente traten de que en la medida de lo posible esto nunca pase, ¿cierto? Porque muchas de las personas que hacen entrevistas, ¿cierto? Y especialmente en empresas FANG o en empresas de, pues, de muy alto calibre, son personas que son muy ocupadas, ¿cierto? Y están sacando 1 hora de su tiempo a la semana para hacer esa entrevista, y el hecho de que tú llegues tarde, pues obviamente está no mostrando mucho respeto al tiempo de esa persona, ¿cierto? Entonces, eso es algo de las cosas que pasan mucho, ¿cierto? Pasa más de lo que ustedes piensan, ¿cierto? Dato curioso, todas las imágenes que van a ver en esta presentación las hice usando DALL-E, me pareció lo más interesante. Literalmente el prompt es casi que lo que aparece ahí, ¿cierto? En el slide, con personajes de Los Simpsons. Entonces, que soy un particular fan de Los Simpsons, me gusta mucho. Listo, otro suceso desafortunado se conectan en un lugar en donde no tienen muy buena conexión a internet. O sea, esto también pasa muchísimo. Esto, digamos, de cierta forma, no deja que la entrevista fluya muy bien. Muchas veces toca apagar la cámara, entonces ya no te puedo observar como entrevistador qué es lo que tú estás hablando, qué es lo que estás haciendo, si estás gesticulando, si me estás explicando algo, si estás mirando la cámara. Realmente, tener muy mala conexión a internet es algo que te puede jugar bastante en contra, ¿cierto? Puede ser incluso igual de malo que llegar tarde a la entrevista, ¿cierto? Entonces,
cuando ustedes vayan a presentarse una entrevista, por favor, make sure, o sea, estén seguros de que el lugar en donde van a estar tiene buena conexión a internet, ¿cierto? Idealmente desde sus casas sería como el mejor lugar. Otra cosa que pasa mucho es, a veces la gente toma entrevistas desde lugares públicos. Me ha pasado un par de veces, unas 5 o 6 veces, de personas que, creo que hubo una vez una persona que tomó una entrevista incluso creo que en el metro, si no estoy mal, y se escuchaba los sonidos del metro, ¿cierto? Hubo una persona que una vez tomó una entrevista desde un café y se escuchaba todo el ruido de las personas alrededor hablando. Entonces, tengan en cuenta que las entrevistas técnicas son entrevistas en donde ustedes tienen que estar supremamente concentrados y tienen que estar, digamos, enfocados en lo que están resolviendo, ¿cierto? Entonces, traten de no tomar entrevistas en lugares en donde saben que va a haber mucho ruido. O sea, el lugar ideal donde tomarlas es desde sus casas si se puede, o un lugar aislado en la oficina en donde estén trabajando, ¿cierto? Otro suceso desafortunado, esto es mucho de forma, es que a veces la persona no tiene un setup. Yo sé que todos tenemos a veces 2, incluso hasta 3 pantallas en nuestro setup cuando estamos trabajando, y muchas veces la persona está sentada mirando así en esta dirección, ¿cierto? Entonces, esto, digamos, si bien es un detalle menor y ustedes pueden decir, esto es una bobada, hay muchos entrevistadores y sobre todo desde la parte de recursos humanos que se fijan mucho en este tipo de detalles, porque no es lo mismo yo estar hablando así del lado que estar hablando, digamos, directamente y fijándose a la cámara. Entonces, esto es un pequeño detalle que lo he visto mucho, ¿cierto? Incluso en algunos casos pueden haber entrevistadores que piensen que ustedes estén haciendo trampa, porque como que están mirando otra pantalla y están hablando, entonces como si estuvieran mirando notas o estuvieran mirando algo, ¿cierto? Más adelante vamos a hablar de eso, pero un buen consejo que les doy es estén mirando fijamente, o sea, traten o mírense ustedes mismos en la cámara, que se sienta que están hablando con la persona frente a frente. Otro detalle que he visto mucho es que muchas veces olvidamos preparar nuestro intro, ¿cierto? Que es básicamente la forma en como nosotros nos vendemos. O sea, me ha pasado que en muchas entrevistas la persona todavía no sabe muy bien contar su historia, ¿cierto? Y esto, digamos que dependiendo del entrevistador, se puede ver de diferentes formas. Se puede ver como que es una persona que de pronto no tiene habilidades comunicativas, ¿cierto? Se puede ver como una persona que de pronto es un poco descuidada, ¿cierto? Entonces, una recomendación que les doy a todos es, antes de cualquier entrevista, preparen su introducción, o sea, tenganla bien aceitada. Esto lo hacen los CEOs, lo hacen las personas de ventas. Son cosas que desde la parte de tecnología podemos empezar a adoptar para poder hacer una mejor presentación en una entrevista, ¿cierto? Otra cosa que pasa mucho, y esta me encanta y quiero hacer un énfasis acá. Muchas veces la gente dice que sabe tecnologías con las que realmente no está tan familiarizado a una profundidad lo suficiente como para, digamos, mantener una conversación sobre esa tecnología. Entonces es muy común, por ejemplo, que en las hojas de vida aparezca, por ejemplo, Python, 5 estrellas o 5 bolitas de 5, ¿cierto? Y cuando uno va y les pregunta sobre Python, lo que pasa es que les dice, bueno, ¿qué es un generador? Ah, no, no sé qué es un generador. Ah, ¿cómo así? ¿Sabes qué es un list comprehension? Ah, no sé qué es un list comprehension, nunca lo he utilizado. Y estás poniendo 5 de nivel en Python. Entonces, ayer hubo una charla sobre el resume. Yo les recomiendo que nunca pongan en su resume este tipo de cosas que están viendo acá. Eso les puede jugar más en contra en la entrevista que a favor. Porque si se encuentran con alguien, un entrevistador que es experto en Python, experto en C++ o experto en SQL, y les pregunta algo y ustedes no lo responden, y me ha pasado muchas veces, entonces queda ante la de juicio, oye, si está realmente al nivel que estás diciendo, ¿cierto? Entonces, esto es una recomendación que les doy un poquito más desde el lado del resume para que no les jueguen contra en las entrevistas. ¿Listo? ¿Qué más pasa? Cosas que pueden pasar. Muchas veces cuando estás hablando de un proyecto, digamos, de cierta forma, la gente a veces le gusta no ser muy, digamos, certera con lo que hizo en un proyecto y dicen como, no, yo hice esto, esto, esto y esto, ¿cierto? Pero realmente solo estuvo en un pedazo del proceso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿cierto? Porque dependiendo del nivel del entrevistador, uno puede hacer preguntas muy específicas para saber si el involvement que tú, o digamos el rol que tú tuviste en un proyecto, si es el rol que tú estás mencionando, ¿cierto? Entonces hay que tener muy cuidado, hay que tener cuidado hasta donde ustedes dicen, bueno, mi participación en el proyecto fue esta, porque si el entrevistador te hace preguntas sobre esa participación y tú no das pie con bola, como hicimos en Colombia, o no respondes como con mucha seguridad de lo que supuestamente demandaba ese rol, o sea, seguramente te va a jugar mucho en contra. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo esto lo he visto mucho
pues personas que dicen que han hecho un proyecto end-to-end y cuando les pregunto de una parte particular, por ejemplo, del procesamiento de los datos, no, es que los datos estaban ya hechos en un parquet. Pero ¿cómo así? Me habías dicho que participaste en esa parte, ¿cierto? Entonces, hay que tener cuidado con esa parte. Finalmente, bueno, otra cosa que pasa es que muchas veces las personas no recuerdan conceptos muy básicos, por ejemplo, de la materia en la que están, digamos, ellos trabajando. Entonces, por ejemplo, entrevisto a Machine Learning Engineers que les pregunto sobre un modelo básico, sobre el concepto detrás de un modelo con el cual ellos se supone que han trabajado y no tienen, digamos, mucha idea, ¿cierto? Entonces, ahí puse un ejemplo un poquito absurdo que es, bueno, what is overfitting? Y la persona no sabe responder o lo confunde con otro concepto, ¿cierto? Entonces, esto pasa demasiado y entiendo que a medida que uno va avanzando en su camino como ingeniero, a veces los conceptos básicos se olvidan, pero créanme que una persona que tenga los conceptos claros, ¿cierto?, sobre su trabajo y sobre, digamos, la rama en la que esté, le da, digamos, un boost impresionante, ¿cierto?, en las entrevistas. O sea, eso muestra seguridad, eso muestra que conoces lo que haces, ¿cierto? Y que tienes muy claras las cosas para llevar un proyecto adelante. En el siguiente punto, este es el más controversial y de hecho vamos a hablar un poco de este más en detalle más adelante, ¿cierto? Y es, se asustan en la entrevista de código, ¿cierto? Esto me ha pasado muchas veces al punto de que la persona se bloquea y no es capaz de codear, ¿cierto? O sea, no es capaz, no le sale la idea, ¿cierto? Y dependiendo de los entrevistadores, esto puede ser, digamos, bueno o no tan bueno, ¿cierto? Hay entrevistadores que son muy tranquilos y te dicen, oye, no, tómala tranquilo, piensa en una solución. Hay otros entrevistadores que simplemente no les importa y casi que van a terminar la entrevista ahí, ¿cierto? Entonces, esto es un tema, o este es quizás uno de los temas que más genera, digamos, temor y, digamos, de cierta forma, frustración en los candidatos, porque es a lo que, digamos, todas las empresas FANG, esto es en lo que más se fijan, o en las cosas que más preguntan, ¿cierto? Si no eres capaz de resolver los ejercicios de código, muy probablemente no vas a recibir esa oferta que estás esperando cuando estás aplicando a ese trabajo. Y finalmente, hay una que me parece muy interesante, es no hacer preguntas, ¿cierto? Son cosas que, por ejemplo, cuando uno habla de problemas o cuando, digamos, uno les pone los problemas de código, no hacen preguntas. Entonces uno queda como, bueno, esta persona sí tiene un pensamiento crítico, esta persona de pronto sí es capaz de tratar de sacar los requerimientos para entender un problema. Es decir, eso pasa mucho, ¿cierto? Pasa mucho y a veces puede ser una pista para entender qué tan curioso o qué tan estructurado es un candidato. Perfecto. Entonces, me gustaría, pues, antes de seguir con esta parte, siéntanse todos libres de empezar a hacer preguntas en el chat o hacer preguntas en Q&A y tal vez, digamos, al final ya podemos empezarlas a responder, ¿cierto? Porque me interesa saber cómo qué dudas tienen ustedes alrededor de estos procesos de entrevista. Perfecto. Nice. Entonces, siguiendo un poquito, quiero hablarles como en general de cómo es una entrevista técnica en general en casi todas las empresas de tecnología, ¿cierto? Más o menos a este, digamos como este pipeline que les voy a mostrar, es a lo que ustedes enfrentarían en cualquier empresa a la que ustedes vayan a aplicar, por lo general, ¿cierto? Entonces, una entrevista, digamos, técnica, ¿en qué parte se compone? Primero, la introducción, ¿cierto? Es básicamente donde tú te presentas, donde cuentas tu historia, básicamente. Segundo, una sección que se llama Tech Follow-up, en donde por lo general el entrevistador te empieza a hacer preguntas sobre sobre tu experiencia. Entonces tú le cuentas, bueno, yo hice estas 3 cosas y él se va por una de esas cosas y te empieza a preguntar, bueno, ¿qué más hiciste? ¿Por qué lo hiciste de esta manera? ¿Por qué no de esta otra manera? Y te empieza a preguntar cosas muy específicas de esa experiencia, ¿cierto? Y además de eso te empieza a preguntar sobre conceptos técnicos. Entonces en el caso de Machine Learning te pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia entre overfitting y underfitting? ¿Cierto? O en el caso de Data Engineering, o sea, cuáles son buenas prácticas al programar data pipelines, por ejemplo, o digamos, qué modelos de datos conoces, ¿cierto? Entonces, ese tipo de preguntas que son abiertas, ¿cierto? Que son sobre conceptos técnicos específicos del rol al cual tú estás aplicando. Luego está el Coding Challenge, que es en el que yo diría que un 85-70% de los candidatos se rajan, ¿cierto? Este es como el que genera más polémica, porque hay personas que piensan que no es una forma objetiva de medir el talento de los candidatos. Google piensa que sí, Facebook piensa que sí, y las empresas más grandes del mundo piensan que sí, ¿cierto? Y son empresas que son bastante exitosas. Entonces, algo deben estar haciendo bien en ese proceso al poner esos coding challenges, ¿cierto? Vamos a hablar de eso más adelante. Y finalmente, una sección que puede pasar o no pasar dependiendo del seniority de la persona, ¿cierto? Que es la de System Design, ¿cierto? O arquitectura.
en donde literal, te ponen un problema abierto, no te dicen absolutamente nada y te dicen, mire, tenemos este problema, ¿usted cómo lo resolvería? ¿Cierto? Y por lo general es un problema que involucra tú tener muy claros los conceptos técnicos, ¿cierto? Y cómo utilizar diferentes servicios o diferentes, digamos, arquitecturas, ¿cierto? Por lo general en la nube para resolver el problema que te están poniendo, ¿cierto? Entonces eso es esa parte de diseño. Esas entrevistas pueden venir en muchos tipos, ¿cierto? No es que todas las entrevistas técnicas vayan a tener esas 4 secciones. Hay entrevistas que solo se enfocan en las 3 primeras partes. Esas son, la mayoría de las entrevistas son de esta forma, ¿cierto? Casi todas las entrevistas técnicas son de esa manera, ¿cierto? Desde junior hasta más senior, ¿cierto? El tipo B son, por ejemplo, cuando específicamente cuando la persona es muy senior, ¿cierto? Digamos que tiene más de 5 años de experiencia trabajando, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Se enfocan más en esta parte, ¿cierto? En las preguntas técnicas y también en preguntas de System Design. De pronto la parte de código se deja para una entrevista previa o simplemente se omite dependiendo del seniority del cargo al que está aplicando, ¿cierto? Hay otro tipo de entrevistas en donde solo se enfocan en esto, ¿cierto? Yo las he visto, donde no te preguntan cosas de código y donde no te preguntan cosas de System Design, simplemente te preguntan, se van profundo sobre lo que tú has hecho y te hacen muchas preguntas de conceptos sobre esas cosas que tú has utilizado, ¿cierto? Entonces, si tú dices, por ejemplo, no, es que yo he trabajado con modelos de Deep Learning. Listo, perfecto. Entonces vamos a irnos hasta el fondo a ver este man qué tanto sabe de modelos de Deep Learning. No, es que yo he trabajado con Spark y he trabajado con Spark y con Big Data. Listo, entonces vamos a irnos hasta el fondo a ver qué tanto sabe esta persona de Spark y de Big Data. Entonces es como una especie de deep dive en la expertise técnica de las personas, ¿cierto? Listo, veo que hay unas preguntas bien interesantes, una que tiene que ver con el contenido, información debería estar en la introducción, ya vamos para allá, vamos a ir sección por sección y vamos a hacer una disección de qué es lo que debería tener o qué es lo que ustedes deberían tener en cuenta en cada una de esas secciones. Listo. Perfecto. Entonces, voy a hablar de cada una de las secciones y unos tips o cosas que me han servido a mí y también siento que le han servido a candidatos que hemos tenido en Factor, ¿cierto? Ya les voy a hablar un poco de unas iniciativas que tenemos en Factor para eso, ¿cierto? Y pues quiero compartirles eso, digamos, para que ustedes lo tengan en cuenta al momento de presentar su siguiente entrevista técnica, ¿cierto? Entonces, primero, antes de la entrevista, hay 4 cosas que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. 4 cosas. Primero, en inglés, get your act together, ¿cierto? Básicamente, esto es investigar sobre el rol, investigar sobre la compañía, organizar su portafolio. Eso es muy importante. O sea, primero, investigar sobre la empresa es súper importante, ¿cierto? A la empresa a la que estás aplicando. Tienes que saber cuáles son los problemas a los que se están enfrentando, cuál es su modelo de negocio, entender un poco qué es lo que están haciendo. Eso es importante. Segundo, tratar de cierta forma, modificar esa introducción que ustedes van a hacer para ese rol al que ustedes están aplicando. Entonces, si ustedes saben que están aplicando a un rol de data scientist en donde ustedes les van a pedir trabajar con series de tiempo y ustedes en el pasado han trabajado con series de tiempo, entonces traten de hacer que su intro resalte esa experiencia que tiene que ver con series de tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a interesar al cliente o le va a interesar a ese hiring manager que los va a estar entrevistando, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Y organizar su portafolio siempre ayuda mucho. Si ustedes tienen proyectos personales, si tienen proyectos que pueden mostrar, organicen eso. Y si no, más adelante les voy a dar como tips de que pues, hay que empezar a trabajar en esos proyectos. Segundo, estudiar, ¿cierto? Es muy bueno, digamos que si ustedes están trabajando en un área particular, háganse, o sea, tengan completamente claros los conceptos asociados a su área. Entonces, por ejemplo, si ustedes saben que están en un área de data engineering, vuelvan a repasar sobre modelos de datos, vuelvan a repasar sobre diferentes, digamos, herramientas de data warehousing, repasen sobre big data, concepts, ¿sí me hago entender? O sea, traten de tener muy claros los conceptos de su área de estudio al momento que se presenten a la entrevista, ¿cierto? Muy importante estudiar sobre algoritmos y sobre estructuras de datos. Más adelante les voy a dar un recurso que es muy chévere y lo utilizan mucho, ¿cierto? Pero eso hay que estudiarlo, básicamente. O sea, yo conozco personas que literalmente se dedican 3 o 4 meses solo a estudiar de algoritmos y estructuras de datos para estar preparados para esa entrevista técnica, ¿cierto? Perfecto. Luego práctica, la práctica es el maestro. Entonces, practicar ejercicios de programación les va a ayudar mucho y les va a dar mucha ventaja. Hay muchos recursos afuera que les voy a mostrar más adelante.
hacer entrevistas mocks, eso ayuda demasiado, ¿cierto? Y aquí quiero traer a colación algo que nosotros hacemos dentro de Factor, y es que muchas veces en nuestros proyectos los clientes quieren conocer de antemano a nuestros ingenieros, ¿cierto? Antes de aceptarlos dentro de su proyecto. Y nosotros los preparamos, les hacemos mock interviews, les decimos, hey, tienes que seguir estos tips. Hacer mock interviews ayuda demasiado. O sea, si ustedes tienen la posibilidad de entrar, hay plataformas que de cierta forma ayudan a eso, como Pramp, ¿cierto? En donde ustedes pueden practicar esas, digamos, una entrevista en vivo con una persona que te va a estar haciendo preguntas. O sea, practicar de esa manera les va a ayudar a ustedes mucho para coger más seguridad, más confianza y eventualmente controlar incluso los nervios cuando estén en la entrevista, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Otro tema que es mucho más de upskilling, pero lo menciono, es empezar a trabajar en proyectos personales que le apunten a lo que el cliente o a lo que la persona o la empresa a la que ustedes van a aplicar les pueda interesar. Entonces, si ustedes son full stack developers, y esto es muy de la comunidad full stack, yo he visto que los full stack engineers muy juiciosamente montan proyectos, traen un frontend, ¿cierto? Montan un backend, lo montan bien interesantemente y luego lo ponen dentro de su portafolio y lo ponen dentro de su hoja de vida. Eso muchas veces ayuda bastante, ¿cierto? Entonces, si ustedes pueden empezar a trabajar en proyectos que les permita como, digamos, trabajar esas skills, sería genial, ¿cierto? Y finalmente, un tema de etiqueta, o sea, háganse, como les dije al principio, por favor, traten de presentar la entrevista en un lugar tranquilo, en donde tengan buena conexión a internet, ¿cierto? Y en donde no haya ruido, ¿cierto? Entonces, eso es antes de la entrevista. Perfecto. Ahora, durante la entrevista, ¿cierto? Entonces, la introducción, ¿cierto? La introducción, básicamente, uno de los consejos que les voy a dar es uno de los consejos que les dan a los consultores de McKinsey, en donde supuestamente ellos cualquier idea la tratan de expresar en 3 bullet points, ¿cierto? Entonces, traten de sumarizar su experiencia lo más que pueda de 3 a 5 bullet points, en donde ustedes digan, bueno, yo trabajé aquí, hice esto, trabajé aquí, hice esto, y trabajé allá, hice esto, ¿cierto? Y traten de mantenerla concreta, ¿cierto? Traten de mantenerla, digamos, lo más corto posible, ¿cierto? Y traten de que cada una de las experiencias que ustedes mencionen de su pasado laboral sea qué fue lo que tú hiciste y cuál fue el impacto de eso en ese proyecto particular. Ya sea que hayas mejorado una métrica, o ya sea que hayas, digamos, mejorado un tiempo, o ya sea que hayas optimizado un proceso. O sea, trata de que eso que tú vas a contar cuente el qué y qué fue lo que resolvió, ¿cierto? Eso ayuda mucho también a organizar. Entonces les voy a dar un ejemplo de, por ejemplo, de cómo podría ser una introducción vaga, ¿cierto? Y cómo podría ser una introducción buena, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, I have worked with a fintech company that was building a credit default model and had some problems because the model was very complex, and the team decided to use the model and deploy it in AWS to make it more scalable. No está mal, pero podría ser mejor, porque estás hablando de cuál era el problema que tenía la empresa, pero no cuál fue el problema que tú resolviste, ¿cierto? Mientras que, por ejemplo, si tú lo dices de esta forma, I recently worked for a fintech company where I developed a new credit default model that increased revenue in 1.5% and reduced operational overhead. Si ustedes miran la diferencia entre esos 2 bullet points, el de abajo me está diciendo más información, me está diciendo, hey, yo me enfrenté a este problema, yo implementé esto y esto fue lo que mejoró, ¿cierto? Mira que eso es mucho más compelling o mucho más interesante que hablar de los problemas generales del proyecto. O sea, muy bueno también, ¿cierto? Pero mira que estás perdiendo la oportunidad de decir cuál fue tu aporte específico en ese proyecto, ¿cierto? Entonces, tratar de ir a lo concreto de lo que tú hiciste es muy bueno. Otro ejemplo, por ejemplo, que acá está. My name is Pedro and I have experience with AWS SageMaker, ECS Technologies, and Kubernetes. I also happen to have experience with Databricks, MLflow, Cloud, and Azure Data Factory, ¿cierto? No está mal, ¿cierto? Pero me estás contando de un montón de tecnologías, ¿cierto? Y muchas veces el entrevistador no, o sea, el entrevistador, además de que te está escuchando a ti, tiene que tomar notas. Entonces, mira que cuando tú le lanzas toda esa lista de tecnologías que usaste, o sea, de cierta forma no estás contando una historia, simplemente estás haciendo una lista o recitando una lista de cosas que usaste, pero a mí lo que me interesa saber como entrevistador es cómo utilizaste esas herramientas en el contexto de un problema. Entonces, por ejemplo, un mejor ejemplo de cómo decirlo sería, my name is Pedro and I have experience working on different cloud environments, helping deploy models and data pipelines. More recently, with a fintech, I helped deploy a fraud detection model, and previously with a retailer, I helped them migrate their analytical capabilities to the cloud. Mira que ya me estás contando, ¿cierto? Que has utilizado herramientas en la nube en el contexto de resolver un problema específico para esas empresas, ¿cierto? Entonces, eso es mucho, mucho más diciente
que darme una lista de las herramientas en las que has trabajado, ¿cierto? Y esto yo lo he visto en mis entrevistas a veces he visto, por eso esto lo pongo como ejemplo, de que te listan cuáles son las herramientas que han usado y me parece muy bueno, o sea, no estoy criticando yo eso, pero una forma más, digamos, eficiente y una forma mucho más potente de decir eso es decirlo en el contexto de cómo resolviste ese problema con esas herramientas. Perfecto. Luego viene una parte que es el Tech Follow-up, lo que les había dicho, ¿cierto? Que es básicamente, aquí te van a hacer muchas preguntas sobre tus proyectos, preguntas sobre conceptos de lo que tú haces, ¿cierto? Ya sea Machine Learning, Data Engineering, Data Analytics o Data Science, ¿cierto? Ahí muy importante tener muy claro cuáles son los detalles técnicos del proyecto en el que tú participaste y tener muy claro cuál fue tu involvement, hasta dónde fue tu rol, ¿cierto? Y hasta dónde empezó el rol de otras personas, ¿cierto? Ser capaz de comparar diferentes herramientas, ¿cierto? Entonces es muy común que en una entrevista te pregunten lo siguiente. Bueno, muy interesante lo que me estás contando. ¿Tú qué hubieras hecho de manera distinta en ese proyecto? ¿O qué, o qué crees que se pudo haber hecho mejor? Cuando te hacen esa pregunta, la hacen con un propósito. La hacen para mirar si tú entiendes y eres capaz de comparar diferentes técnicas o diferentes tecnologías y saber cómo cuál es la mejor tecnología, dado el caso de uso, ¿cierto? Para el cual la necesitas, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante que ustedes siempre estén en constante investigación de cómo resolver los problemas de manera diferente, utilizando diferentes herramientas, diferentes modelos, ¿cierto? Porque estas preguntas se las van a hacer, ¿cierto? Entonces, pues ustedes no pueden decir, o al menos una respuesta que yo no encuentro muy compelling es como, no, es que esa fue la herramienta que utilizamos y ya. Es decir, muchas veces los entrevistadores queremos buscar, listo, creatividad, que esta persona piensa en la deuda técnica, piensan que hay cosas que se pueden hacer mejor. Eso yo lo quiero en mi equipo, ¿cierto? Tengan en cuenta que muchas de estas preguntas son para saber muchas veces si yo quiero a esa persona como parte de mi equipo, ¿cierto? Más que si ustedes son, digamos, mejor dicho, los gurús técnicos, ¿cierto? Pero digamos que eso me dice como, listo, esta persona es recursiva, busca otras soluciones, es creativa, ¿cierto? Perfecto. Entonces, aquí un ejemplo, me gusta dar como ejemplos. Entonces, por ejemplo, aquí un ejemplo de una pregunta que les pueden hacer. Well, what is the advantage of using gradient boosting over a logistic regression? ¿Cierto? Una pregunta que puede salir ahí. Entonces, por ejemplo, una explicación vaga puede ser, I once used a gradient boosting in my previous job and was the model chosen by the previous team because it's the best. O sea, no me estás diciendo nada, no me estás respondiendo a la pregunta específica que te estoy diciendo. Te estoy preguntando sobre cuál es la diferencia entre un modelo y el otro, ¿cierto? Y me estás diciendo de que pues simplemente era el mejor porque el equipo lo escogió así. Una mejor explicación sería la siguiente. Gradient boosting has several advantages over a logistic regression. On the top of my head, I can think of two. Reducing the bias of the model and working with the normalized variables directly, ¿cierto? Eso es una respuesta mucho más compelling porque se nota que entiendes el modelo con el que estás trabajando, ¿cierto? Perfecto. Ahora, vamos a la parte que es como la que más genera, digamos, frustración o fricción, digamos, en las personas, que es la parte de código, ¿cierto? Aquí hay muchas cosas que, digamos, hay que tener en cuenta. O sea, primero, traten de mirar si entendieron el problema que les están poniendo, ¿cierto? Miren, muchas veces me ha pasado que la persona de una empieza a programar una solución, eso pues parece ser muy bueno, pero luego se les olvida un detallito del problema que lo hacía completamente diferente. Ahora les toca volver a reescribir el código o ir a mirar qué parte del código tienen que cambiar para asumir esa condición que olvidaron al principio. Entonces, antes de empezar a programar en un coding challenge, hagan preguntas. Dígale, hey, entrevistador, estoy entendiendo el problema de manera correcta, ¿es esto lo que tú quieres? ¿Cierto? Y ya con eso ustedes ya saben, ¿cierto? Si realmente es el problema como ustedes lo están pensando y no se lancen a responder de una sin clarificar primero si entendieron el problema, ¿cierto? Y eso va obviamente atado a preguntar, a hacer preguntas clarificatorias. Por ejemplo, si le hace una pregunta de un arreglo, si el arreglo tiene números negativos o no tiene números negativos, qué tan grande es el arreglo, si puede usar una estructura de datos específica o no, ¿cierto? Todas esas preguntas son buenas y son válidas, ¿cierto? O sea, no les dé miedo preguntar. Eso es algo que yo siento que también es un tema muy de nuestra cultura que a veces nos da miedo preguntar. No, cero nervios, pregunten. O sea, pregunten en las entrevistas que eso les puede ayudar a clarificar, incluso a dar una mejor solución. Perfecto, entonces acá un ejemplo de una pregunta muy básica que se hace pues como perdón, que se hace muy en muchas entrevistas. Por ejemplo,
dame los elementos más frecuentes de un arreglo, ¿cierto? Entonces, les voy a mostrar tipos de respuestas. Les voy a mostrar, por ejemplo, tipos de respuestas que yo he escuchado y la respuesta que uno esperaría, un entrevistador esperaría. Entonces, he escuchado respuestas, por ejemplo, bueno, yo sé que se lo puede calcular una librería o lo puedo buscar en Google. Listo, yo no voy a decir que no, porque de hecho es verdad, hay muchas librerías que ya hacen eso, ¿cierto? Y ya, o sea, definitivamente lo hacen y creo que muchos de nosotros las utilizaríamos y está bien, ¿cierto? Pero en este caso el entrevistador lo que está interesado es en mirar cuáles, o sea, si tú no tuvieras esas herramientas a la mano, esas librerías, ¿cómo resolverías el problema? ¿Cierto? Entonces, cuando les están haciendo este tipo de preguntas, muchas veces no están esperando que ustedes utilicen una librería. Muchas veces están esperando que ustedes lo hagan, digamos, desde cero, utilizando las funciones nativas del lenguaje en el que estén programando, ¿cierto? No utilizando un counter o algo, pues, de ese tipo de cosas para este problema particular. Obviamente esto es una sobresimplificación, pero pues con esto quiero ilustrar el punto, ¿cierto? Entonces, eso es un ejemplo por ejemplo, en las coding interviews, pues traten de no decir lo primero, bueno, yo utilizaría la librería X. Ahora, lo que sí pueden hacer es hacer una pregunta clarificatoria, perdón, y es decir, oye, ¿puedo utilizar una librería? ¿Lo tengo que hacer con...? Listo, eso me parece bien. Ya el entrevistador te va a decir, listo, sí, la idea es que lo hagas desde cero, utilizando funciones nativas del lenguaje de tu preferencia, ¿cierto? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Eso pasa mucho en muchas entrevistas. La gente no pregunta y asume que, no, listo, voy a utilizar esto, ¿cierto? Pregunten, pregunten porque eso es importante. Perfecto. Ahora les voy a hablar como de código, cuáles son los tipos de entrevista de código que hay, ¿cierto? Porque sé que estas son como las que generan más como, digamos, fricción en las entrevistas. Hay 3 tipos de entrevistas que yo he identificado en mi experiencia y que en Factor nosotros también hacemos. Entonces hay unas de algoritmos que son como las más comunes, ¿cierto? Hay unas que son muy, digamos, relacionadas con el stack específico que tú vas a usar, por ejemplo, una entrevista de React, una entrevista de Fast API o de Backend, ¿cierto? Y unas que son data driven, que son más de, bueno, esta persona es capaz de manipular datos y hacer ETLs y hacer queries. Entonces, son como esos 3 tipos de problemas de código que yo he visto y que en Factor nosotros también usualmente ponemos en nuestras entrevistas, ¿cierto? Entonces, en Algorithmic Coding, por lo general, hay como 4 niveles de problemas, ¿cierto? Está el fácil, ¿cierto? Que con ese uno quiere saber si al menos la persona sabe programar, ¿cierto? Sabe programar algo, sabe algún mínimo de lógica de programación. Por lo general, si la persona no es capaz con ese problema, ya están muy en duda su candidatura para esa posición, ¿cierto? Listo. Entonces está el problema fácil, está el otro problema que es el problema en donde uno espera que la persona utilice una estructura de datos, por ejemplo, en el caso de Python, que utilicen un hash map, que utilicen un set, ¿cierto? Que utilicen alguna de estas estructuras de una forma creativa para resolver el problema que se le está dando. Entonces, ese es como el segundo tipo de problema. El tercero por ejemplo, que la persona conozca de algoritmos que son conocidos. Entonces, aquí es muy común, por ejemplo, que haga una pregunta donde el problema se modele como un grafo y tengas que hacer un algoritmo de recorrido de grafos, que son algoritmos estándar, ¿cierto? Y que, digamos, son básicos en cualquier clase de computer science, ¿cierto? Y que tú seas capaz de utilizar ese algoritmo para resolver ese problema, ¿cierto? Ese es, digamos, uno de los tipos de algo problems que ponen. O, por ejemplo, un problema que ya se sabe de antemano de que se puede modelar con una búsqueda binaria, por ejemplo. Entonces, eso es también un tipo de problema muy común, ¿cierto? En donde, pues, se espera como que la persona tenga conciencia de estrategias de resolución de problemas que son comunes en computer science. Y finalmente están los problemas más difíciles, ¿cierto? Que digamos, en Factor nosotros no solemos llegar hasta ese punto, ¿cierto? Pero en empresas como Google, ¿cierto? En Facebook o en otras empresas pueden llegar hasta allá, que es que tú esperas que conozcan estrategias avanzadas de resolución de problemas, como por ejemplo estrategias greedy, ¿cierto? Que son bastante complejas, y programación dinámica, ¿cierto? Que básicamente es cómo utilizar soluciones precomputadas para resolver el problema que tú tienes en ese momento, ¿cierto? Entonces son como esos 4 tipos de problemas a los que tú te puedes enfrentar. En Factor nosotros llegamos por lo general hasta el nivel 3, ¿cierto? Pero digamos que en un 85% de los casos llegamos hasta el nivel 2, ¿cierto? En un 15% de los casos nos vamos al nivel 3, ¿cierto? Cuando vemos que la persona es bastante versada en temas de algoritmos y queremos seguir preguntando, ¿cierto? Hasta ahora no hemos llegado al nivel 4, pero sepan que eso puede pasar en una entrevista a nivel Google, ¿cierto?
Luego están las de Stack Driven, como lo puse ahí, ¿cierto? Que es, por ejemplo, listo, vamos a ver qué tanto sabe esta persona de React, vamos a ver qué tanto sabe esta persona de Fast API, vamos a ver qué tanto esta persona sabe de un lenguaje específico, Spark, haciéndole preguntas. Y finalmente está la que es como Data Driven, que es básicamente te tiramos un dataset, ¿cierto? O te tiran un dataset o unas tablas de una base de datos SQL y te piden hacer una query sobre esas tablas, ¿cierto? Para ver qué tantas son tus habilidades de data process. Y ese tipo de entrevistas es muy común en posiciones como Data Science, Data Analytics y Data Engineering, ¿cierto? O sea, son muy comunes en ese tipo de posiciones. Es decir, si tú eres un Data Engineer y no eres capaz de escribir una query en SQL para hacer un join entre, entre dos tablas y, no sé, y hacer un agregado, pues obviamente, seguramente no te van a ver con buenos ojos, ¿cierto? Perfecto. Moviéndonos un poco más, esto es un resource que me parece muy bueno para las entrevistas de código, ¿cierto? Este libro es como de los más famosos. Hay un montón de ejercicios, digamos, con preguntas y con respuestas para que ustedes lo estudien. Creo que la primera edición de este libro está gratis, ustedes lo buscan y por ahí está el PDF completo, ¿cierto? En LeetCode, que es uno de los recursos en donde más la gente utiliza para hacer ejercicios de programación, literalmente tienen todo el path de los ejercicios que aparecen en este libro, si no estoy mal. Y en HackerRank también, si no estoy mal. Entonces, este libro puede ser muy útil para que ustedes lo estudien, se preparen, ¿cierto? Este tipo de entrevistas de código son muy comunes para posiciones, sobre todo de Machine Learning Engineering, ¿cierto? Porque, pues, Machine Learning Engineering y Data Engineering, porque son del mundo de datos, son los dos roles que más requerimientos de ingeniería de software necesitan. ¿Listo? Pues para que lo tengan en cuenta. Ahora, hay otro tipo de entrevistas, pues otro tipo de sección, perdón, en una entrevista que son las de System Design, ¿cierto? Eso es como el nivel, digamos, más alto o, digamos, entre comillas, problemas más complicados que te puedes enfrentar en una entrevista. Complicados entre comillas, ¿cierto? En este caso, básicamente, una entrevista de System Design es un problema abierto. Entonces te dicen, bueno, ¿usted cómo construiría el sistema de recomendación de Spotify? Te la tiran así. ¿Usted cómo lo haría? ¿Cierto? O usted cómo construiría un chat, ¿cierto? Un chat. O usted cómo construiría un sistema de detección de fraude en un chat, por ejemplo. O, perdón, un sistema de detección de sentimientos en un chat. Entonces, ahí te preguntan, o sea, algo así, súper abierto, no te dicen absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, la idea de estos ejercicios es ver más que tú llegar a la respuesta correcta, porque muchas veces en estos ejercicios no hay respuestas ni buenas ni malas. O sea, es ver tú cómo abordas el problema, qué preguntas haces y cómo utilizas las respuestas que el entrevistador te da para proponer una solución lógica a ese problema, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, aquí se los digo. How will you build a recommendation system for a marketplace such as Mercado Libre, por ejemplo? Entonces, súper abierta. No te dicen absolutamente nada, solo te dicen cómo haría un sistema de recomendación. Esto es una pregunta que se la podrían hacer perfectamente a un Machine Learning Engineer o un Data Scientist, ¿cierto? Entonces, ¿qué respuestas uno no esperaría? Un rookie o una persona que de pronto no se haya enfrentado a este tipo de problemas o que sea más junior, ¿cierto? Diría, bueno, I will use a transformer model to create embeddings from user preferences, then match it with product labels. Finally, we'll use reinforcement learning to personalize recommendations. Para llegar hasta esa respuesta, tú estás asumiendo un montón de cosas que no sabes si debes asumir o no. O sea, estás asumiendo que tienes los suficientes datos para entrenar un modelo de deep learning, estás asumiendo que tienes las suficientes interacciones de usuarios contra el sistema para entrenar un modelo de reinforcement learning. Es decir, estás asumiendo un montón de cosas y de una te lanzaste a tirar una respuesta sin validar que tus assumptions fueran correctos. Entonces, ¿qué esperaría uno de entrevistador? Que la persona le diga a uno, hey, tell me more about the requirements of the system. There's availability of data. What are the service level agreements of the system? What are the amount of users? What are the type of users? What are the current cloud capabilities of your system? Y luego de hacer todas esas preguntas clarificatorias, ¿cierto? Tú ya con eso tratas de pensar con tu experiencia, ¿cierto? No importa si eres más junior o senior, proponer una solución, ¿cierto? Y acá la recomendación es empezar con lo más simple posible. Incluso para este problema, algo tan simple como algo basado en tags podría funcionar. O sea, este ejercicio, la idea no es que ustedes me propongan la solución más cutting edge del mercado, sino una solución que funcione, ¿cierto? Para los requerimientos que ustedes vayan preguntando. Pero obviamente, si ustedes no preguntan ni hacen preguntas clarificatorias, obviamente se van a tirar a resolver cualquier cosa y no van a entender si realmente la solución de ustedes o si el sistema
está listo para la solución que ustedes están proponiendo, ¿cierto? Entonces, esto es un tipo de entrevista que a veces no se hace mucho dependiendo del seniority, pero puede pasar, es una entrevista que puede pasar, o sea, perdón, es un tipo de sección de entrevista que puede pasar, ¿cierto? Dependiendo de la empresa. Perfecto. Tenemos unas cuantas preguntas Sí, sobre Cuba muy interesantes. Creo que en de un una, dale. par de minutos podemos abordarlo. Claro, claro, por supuesto. Sí, de hecho ya nos estamos quedando en tiempo, pero llega a terminar. Igual de una, miremos las preguntas y luego terminamos, me gustaría verlas. Genial. Ok. Bueno, tenemos bastantes en Cuba, unas 14. Uy, Eh, Pregunta ujú, José Mosquera, ¿qué tan sí. detallado debería ser mi presentación para demostrar los conocimientos? Mira, yo creo que depende un poco también del rol al que tú estás aplicando, pero como regla general, yo diría que, como les digo, traten de estructurar o sea, supongamos que ustedes llevan hasta este momento 2 experiencias laborales. Mejor dicho, una función que ayuda mucho es dependiendo del seniority, ¿cierto? Si su seniority es muy bajo, ustedes son muy junior, seguramente ustedes lo que quieren es hablar mucho de la experiencia o la poca experiencia en la que tienen, ¿cierto? Entonces, tratar de enfocarse en ese caso, en la última experiencia, decir, bueno, yo hice esto, esto y esto y esto en esta experiencia y me encontré a estos retos, ¿cierto? Por ejemplo, si solo tienes 1 año de experiencia. Si tienes 3 o 4 años de experiencia, como un mid-senior, trata de dividir tu experiencia en 2 o 3 partes máximo, ¿cierto? Como, bueno, la primera etapa hice esto, la segunda etapa hice esto y la tercera etapa hice esto, ¿cierto? Y si eres más senior, o sea, tienes más de 5 o 6 años de experiencia, trata de pensar cuáles son las experiencias más relevantes que le puedan importar al rol al que tú le estás pegando. Entonces, por ejemplo, si tú eres un Machine Learning Engineer con 7 años de experiencia y estás aplicando un rol de MLOps, no te enfoques en las experiencias en donde tú, por ejemplo, solo tuviste que hacer modelos. No, enfócate en las experiencias en donde tuviste que escribir software, además de escribir modelos de Machine Learning, ¿cierto? Entonces depende mucho de tu seniority y depende mucho del rol al que estés aplicando, ¿cierto? Vale, yo veo que tenemos bastantes preguntas. No se preocupen si tal vez nos quedamos sin tiempo. Los podremos contactar a ustedes por email o en el streaming que publiquemos en YouTube. Podemos responder algunas de las preguntas que almacenemos. ¿Listo? Veo en el chat de Zoom una pregunta. Dice, soy senior en Machine Learning. ¿Me recomendarías aplicar a puestos en empresas como Factor? Totalmente. Nosotros aquí, pues Factor está dedicado pues a todos los roles que tienen que ver con el tema de datos. Incluso también estamos abiertos a abrir a contratar personas del área de software engineering, pero totalmente, si eres un machine learning engineer, data scientist, data engineer, data analytics, analytics engineer, etcétera, Factor es el lugar para ustedes. Vale, Andrea Fernández nos deja un comentario. Sé cómo organizar, jamás sé cómo organizar o vender mi historia laboral. Ayer tuve una entrevista y precisamente me lo comentaron porque no sé cómo ser concreta y me siento bastante frustrada. Esperamos que esta charla te haya ayudado bastante en eso. También le quiero Sí, agradecer. cualquier cosa me pueden escribir un correo, obviamente trataré de atenderlos de la forma más, o me pueden escribir por LinkedIn, me pueden agregar en LinkedIn y si quieren podemos charlar en algún momento y les puedo dar algunos tips. Le quiero agradecer por aquí a José Mosquera que también nos puso el enlace de Pramp y pregunta a Fabio, ¿estas técnicas de programación se usan en el día a día en sus proyectos reales? Por ejemplo, las data structures. Sí, eso es muy buena pregunta. Y te voy a decir la verdad, sí y no. O sea, yo entiendo que a veces es difícil pensar en si realmente se utilizan, pero realmente puede que no las utilices en algunos casos. Pero el hecho de tú saber esas herramientas te va a dar una ventaja cuando te enfrentes a un problema en donde, digamos, eh, se necesite pensar en una solución eficiente. Yo, por ejemplo, en algún momento, cuando estaba trabajando como backend engineer, me sirvió mucho de saber de colas de prioridad, ¿cierto? Porque de hecho teníamos un problema de cómo asignar unos turnos, ¿cierto? Y pues la estructura de datos que yo utilicé fue una cola de prioridad por debajo. ¿Por qué? Porque yo la conocía y sabía que se podía utilizar para ese problema, ¿cierto? O por ejemplo, si uno quiere hacer validación en Machine Learning, ¿cierto? Si uno quiere, digamos, hacer validación de que no hay, digamos, datos, no hay leakage de los datos entre diferentes sets, train y validación. Saber de hash y saber de hash maps te puede ahorrar mucho tiempo en validar, digamos, por ejemplo, si ese dato está duplicado en otra parte, ¿cierto? Entonces, dependiendo del rol al que tú te enfrentes, es saber de esas estructuras de datos y de esos algoritmos te puede
salvar muchos problemas. Vamos con preguntas del Q&A de Zoom. Pregunta alguien cómo controlar los nervios y no quedar bloqueado por ellos. Yo creo que algo que ayuda mucho es la práctica. Entonces, hacer mock interviews, por ejemplo, utilizar recursos como Pram te ayuda mucho a perder el miedo. Hacer prácticas, prácticas, prácticas. Nosotros en Factor, digamos, tenemos un programa de mock interviews para nuestras personas, digamos, dentro de nuestros candidatos, mejor dicho, de nuestros, digamos, empleados, para que pierdan el miedo a presentarse, básicamente, ¿cierto? O sea, solo la práctica y exponerse a esto y a estas situaciones incómodas de tener que presentarse es lo que te va a ayudar. O sea, no hay como, digamos, un consejo más allá de eso, al menos desde mi punto de vista. Vale, les quería comentar que en el chat de Juba, para quienes tengan preguntas allí, les podemos responder incluso luego de que acabe la sesión. Listo. Por aquí hay otra pregunta en Zoom. Me preguntan específicamente qué contenido de información debería estar en la introducción. Bueno, creo que eso la respondí ya anteriormente, o sea, depende de tu nivel de seniority. Pues como les dije, entre más seniority, tratar de enfocarse en los proyectos que más impacto tuvieron para el cliente al que ustedes están aplicando o para, digamos, la empresa a la que están aplicando. O si eres menos senior, tal vez enfocarte en ese proyecto, ¿cierto? O en esos dos proyectos, ¿cierto? Más representativos, básicamente. Que son, pues, obviamente, seguramente, si solo tienes un año de experiencia, será el único proyecto que tienes, pero tratar de irte hasta lo más profundo en ese proyecto. ¿Dirías que aplicar al training de Factor incluye estos tipos de entrevistas? Sí, en nuestro training program nosotros hacemos estas entrevistas, tenemos varios entrevistadores, o sea, una de las ventajas que tenemos es que tenemos muchos puntos de vista sobre un mismo candidato, ¿cierto? Entonces eso nos ayuda como a hacer una evaluación analítica, pero sí, hace parte de nuestro proceso. Cuando entran a Factor y están dentro de nuestro training program, de hecho parte de nuestro value proposition para las personas que entran a nuestro training program es que pasan por un proceso de mock interviews. Entonces, van a estar casi que cada 2 semanas o cada semana recibiendo una mock interview para que se acostumbren a estar en ese tipo de environment. Vale, bueno, les quiero agradecer un montón. Hay bastantes preguntas en esta sesión y nos alegra mucho porque precisamente esta sesión fue pensada para este tipo de situación y para apoyarlos a ustedes bastante en sus carreras. Entonces, las preguntas que tenemos pendientes por Juba las responderemos a medida pues, que vaya avanzando el día. Tengo por Zoom una pregunta de Fabio que también nota por acá para responder. Andrés González también tiene otra pregunta en el chat y la almacenamos. Quedamos pendientes para responderles. De nuevo, muchas gracias por estar aquí, sobre todo a Juan David por compartirnos su conocimiento, toda su experiencia en este tema tan pertinente, tan importante.